Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, una conexión que trascendió la pantalla y capturó la imaginación de millones. Hablaremos de The Method de Miri Kanyaman y de cómo su supuesto amor, más allá de la suerte, se convirtió en un fenómeno digno de analizar. ¿Están listos para desentrañar este misterio? Si aún no son parte de nuestra comunidad, los invito a darle a ese botón de suscripción ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Vamos a empezar. Cuando pensamos en parejas que roban titulares, que encienden las redes sociales y que generan un torbellino de emociones en sus seguidores, el nombre de The Method de Miri Kanyaman inevitablemente surge. Su química en la serie Erkencikus fue tan palpable, tan electrizante, que era imposible para el público no enamorarse de ellos, no solo como personajes, sino como una posible pareja en la vida real. Y es que ¿quién no suspiró con las miradas, con los roces sutiles, con esa tensión romántica que emanaba de cada escena que compartían? Era algo más que actuación, era magia pura. Y hoy, vamos a explorar si esa magia se extendió más allá de los sets de grabación, y si su supuesto amor fue simplemente un golpe de suerte o algo más profundo, un fenómeno que desafió las fronteras de la ficción para convertirse en un eco persistente en el corazón de su audiencia. Primero, recordemos el contexto. Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos muchos, no fue solo una serie, fue un fenómeno global. Producida por Goldfilm y emitida en Turquía por Star TV, esta comedia romántica cautivó al público con su historia fresca, vibrante y llena de los elementos clásicos que enamoran. La chica soñadora que lucha por sus ideales y el hombre enigmático y guapo que la desafía y la enamora. Y en el centro de todo, estaban Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet y Can. Desde el primer episodio, su interacción fue magnética. Demet, con su dulzura y su talento innato para transmitir vulnerabilidad y fortaleza a la vez, encarnó a la perfección a Sanem, una aspirante a escritora que termina trabajando en una agencia de publicidad. Y Can, con su carisma arrollador y su presencia escénica imponente, se convirtió en el emblemático Candy Beat, un fotógrafo aventurero y a primera vista distante. Juntos, crearon una dupla inolvidable. La serie abordaba temas universales como el amor, la ambición, la búsqueda de uno mismo, los enredos familiares y las pequeñas travesuras cotidianas, pero lo que realmente la catapultó a la estratosfera, convirtiéndola en un éxito internacional que rompió barreras idiomáticas y culturales, fue la química insuperable de sus protagonistas. Los rumores de un romance entre Demet y Can comenzaron a circular poco después del estreno de la serie en 2018. No era de extrañar. Las redes sociales explotaron con cada interacción, cada gesto compartido. Las fotos detrás de cámaras donde se les veía sonreír, apoyarse mutuamente, mirarse de una manera que los fans interpretaban como algo más que profesional, todo alimentaba la especulación. Las entrevistas conjuntas donde sus respuestas a menudo se entrelazaban y sus miradas se cruzaban con una intensidad que dejaba poco a la imaginación, se convirtieron en combustible para la hoguera de los rumores. Sus fans, ávidos de ver a sus ídolos juntos también en la vida real, crearon un universo paralelo donde su amor era tan real como los personajes que interpretaban. Se compartían memes, se escribían fanfics que expandían sus historias de amor a dimensiones épicas, se analizaba cada tuit, cada me gusta en redes sociales, cada aparición pública. Era una verdadera fiebre, una comunidad global unida por la esperanza de que Sanem y Can pudieran ser una pareja en la vida real. Ahora, la pregunta del millón, ¿era todo una estrategia de marketing ingeniosa, una coincidencia afortunada que la serie supo capitalizar, o realmente existía algo más entre ellos, un fuego que ardía más allá de las cámaras? Analicemos esto con calma y sin prejuicios, despojándonos de la euforia de los fans y buscando la verdad en las grietas de la información disponible. Es innegable que la industria del entretenimiento a menudo se beneficia de la especulación romántica. Cuando una pareja en pantalla tiene una química tan potente, las productoras y los canales de televisión saben que la audiencia responderá. Y en el caso de Demet y Can, esa química era un huracán, innegable y arrasador. El público se sentía parte de su historia, invertía emocionalmente en ellos, en sus idas y venidas, en sus malentendidos y reconciliaciones, y eso se traducía directamente en altos ratings, en un furor en redes sociales que se convertía en un poderoso motor de marketing, y en un éxito comercial rotundo que les abrió puertas a nivel internacional. La serie se vendió a numerosos países, convirtiéndose en un embajador de la ficción turca alrededor del mundo. Sin embargo,
Reducir su conexión únicamente a una táctica de marketing sería, en mi opinión, subestimar la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se comparten tantas horas de trabajo, emociones intensas y el estrés de una producción exitosa. Imaginen la intensidad de pasar meses, a veces años, inmersos en la piel de personajes que viven un romance apasionado. Compartir escenas íntimas, llorar juntos, reír juntos, interpretar momentos de profunda conexión emocional. Pasar tanto tiempo juntos, trabajando en escenas íntimas y emotivas, inevitablemente crea un vínculo. Es natural que se desarrolle una amistad profunda, un respeto mutuo e incluso, en algunos casos, algo más. La línea entre la actuación y la vida real se difumina, y las emociones, al ser tan vívidas y recurrentes, pueden comenzar a desbordarse. Los rumores se intensificaron con supuestas citas, avistamientos juntos fuera de los sets, en restaurantes discretos, en viajes compartidos, en eventos sociales donde sus presencias a menudo coincidían. Las redes sociales se llenaron de pruebas circunstanciales, pequeños fragmentos de información que, unidos, tejían una narrativa de amor secreto. Los comentarios crípticos en entrevistas dejaban a la prensa y a los fans con más preguntas que respuestas. Demet, conocida por ser bastante reservada con su vida privada, a menudo respondía a las preguntas sobre Khan con sonrisas evasivas o comentarios diplomáticos que alimentaban la intriga. Khan, por su parte, a menudo más abierto pero también con un aire de misterio, jugaba un papel intrigante en este juego de las apariencias, sin confirmar ni negar rotundamente, dejando a la interpretación de cada uno. Para muchos, la confirmación o desmentido de un romance real era secundario. Lo importante era la sensación que ellos provocaban. La ilusión de un amor verdadero, puro y apasionado, que resonaba con los deseos de millones de personas en un mundo a menudo cínico. La capacidad de hacer creer al público en algo mágico, en una conexión genuina que trascendía la ficción. Y en ese sentido, ellos cumplieron con creces. Lograron crear una conexión emocional con su audiencia que trascendió la pantalla, haciendo que el público se sintiera parte de su historia de amor, celebrando sus triunfos y sufriendo sus desencuentros como si fueran propios. Pero, ¿qué pasó realmente? Las versiones son muchas y variadas, a menudo contradictorias, y la verdad objetiva se ha perdido en el laberinto de la especulación y los deseos del público. Algunos medios reportaron que sí hubo un romance fugaz o más prolongado, alimentando las historias con detalles de encuentros y despedidas. Otros que fue una amistad muy cercana, una hermandad forjada en el set, que se magnificó por la pasión de los fans. Y algunos más pragmáticos sugirieron que las presiones de la fama, la constante atención mediática y las expectativas de los fans fueron demasiadas para que algo genuino, si es que existió, pudiera prosperar en un ambiente tan expuesto y demandante. La presión de mantener una imagen, de cumplir con las expectativas, puede ser asfixiante. Lo cierto es que tras el final de Erkenci-Kuş, y con la finalización de las grabaciones, la intensa especulación alrededor de ellos comenzó a menguar, aunque nunca desapareció por completo. Ambos continuaron con sus carreras individuales, explorando nuevos proyectos y, eventualmente, desarrollando relaciones sentimentales públicas con otras personas. Demet comenzó una relación con el futbolista Oğuzhan Osyakup, y posteriormente se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque su matrimonio terminó tras un año. Khan, por su parte, ha tenido varias relaciones conocidas, incluyendo una con la modelo italiana Diletta Leotta. Estos nuevos capítulos en sus vidas personales parecieron poner un punto final, al menos para la mayoría de los observadores, a la narrativa de su supuesto romance. Si bien nunca hubo una confirmación oficial y rotunda de una relación amorosa duradera entre Demet y Khan, la intensidad de los rumores, la devoción de sus fans y la palpable química en pantalla sugieren fuertemente que algo más allá de la mera profesionalidad sí existió. Quizás fue una chispa intensa, un romance pasajero que se apagó ante la intensidad de la fama o por incompatibilidades personales. Quizás fue una amistad profunda y apasionada que nunca se materializó en amor romántico, pero que se vivió con la intensidad de uno. O quizás, como mencioné antes, fue simplemente la perfecta simbiosis entre dos actores talentosos que supieron conectar con su público de una manera excepcional, creando una ilusión tan poderosa que se convirtió en una realidad para muchos. Lo que sí es indiscutible es el impacto que tuvieron juntos en el mundo de la televisión y en la industria del entretenimiento. Crearon una de las parejas ficticias más queridas de la televisión turca, y su química se convirtió en un referente para muchas otras producciones, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su historia, real o imaginaria, nos demostró el poder de la conexión humana,
la importancia fundamental de la química en la actuación para que una historia resuene, y cómo el público puede sentirse tan involucrado en la vida de sus ídolos que llega a desear e incluso a construir narrativas alternativas. Es fascinante observar cómo una relación, o incluso la posibilidad de una relación, puede generar tanto revuelo, tanto debate, tanta pasión. Demet y Can, sin ser necesariamente una pareja confirmada y oficial en la vida real, lograron capturar la atención del mundo, generando titulares, conversaciones y una devoción que pocas parejas, tanto ficticias como reales, han logrado inspirar. Su amor en la pantalla fue tan convincente que se convirtió en un tema de conversación recurrente, alimentando un interés que pocas parejas han logrado generar, una especie de alquimia entre la actuación, la imagen pública y el anhelo del público por creer en historias de amor épicas. No fue solo suerte, fue la suma de talento innato, carisma arrollador, una historia bien contada y sobre todo, la capacidad de hacer que el público crea. Creer en el amor que se veía en pantalla, y por extensión, creer en la posibilidad de que ese amor traspasara la ficción para convertirse en un cuento de hadas moderno. Piensen en ello. Cuando dos personas tienen esa conexión especial, esa energía que fluye entre ellas, es casi contagioso. Se percibe en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que sus voces se armonizan. Y en el caso de Demet y Can, esa energía era palpable. Las miradas cómplices que iban más allá de la escena, las sonrisas espontáneas que parecían surgir de un conocimiento mutuo y profundo, la forma en que se complementaban en cada escena, elevando el diálogo y la acción a un nivel superior. Era como si el guión cobrara vida de una manera mucho más profunda, alimentado por una corriente subterránea de autenticidad. Y los fans, al ver esa autenticidad aparente, esa chispa, se enamoraron perdidamente de la idea de que algo real estaba sucediendo, que los personajes que amaban estaban viviendo su propia historia de amor fuera de cámaras. Para muchos, la especulación sobre su romance se convirtió en una extensión del propio disfrute de la serie. Era como tener un capítulo extra, un detrás de cámaras de su vida personal que se vivía a través de los rumores y las esperanzas, una forma de mantener viva la magia de Erkentzicus mucho después de que las luces del set se apagaran. Y este fenómeno no es exclusivo de Demet y Can. A lo largo de la historia del cine y la televisión, ha habido parejas en pantalla cuya química ha desatado pasiones similares y ha generado fantasías de romances en la vida real. Pero en su caso, la intensidad de la audiencia, la omnipresencia de las redes sociales y la naturaleza misma de su conexión en la serie, alcanzaron proporciones épicas. Lo que aprendemos de esta historia es que la industria del entretenimiento se nutre de estas conexiones, de estas historias que van más allá de la trama. El público busca algo con lo que identificarse, algo que les haga soñar, que les ofrezca un escape de la realidad, y cuando los actores logran transmitir esa autenticidad y esa química, el éxito está casi garantizado. El amor de Demet y Can, ya fuera realidad o una ilusión cuidadosamente tejida, se convirtió en una parte integral de la experiencia Erkentzicus para millones de personas, un ingrediente secreto que hizo que la serie fuera aún más adictiva y memorable. Podríamos pasar horas analizando cada entrevista, cada foto, cada movimiento en redes sociales de ambos, intentando encontrar la pieza final del rompecabezas. Podríamos desglosar las declaraciones de sus representantes, las anécdotas de sus compañeros de reparto, las pistas que dejaron en sus entrevistas de prensa. Pero al final, lo importante es el legado que dejaron como pareja en pantalla. Un legado de pasión, de romance y de una conexión que, sin duda, fue mucho más que solo suerte. Fue una combinación de talento interpretativo que cautivó, una química electrizante que encendió la pantalla, y la poderosa capacidad de hacer soñar a su audiencia, de transportarles a un mundo donde el amor parece posible y eterno. Y por eso, a pesar de las incógnitas, a pesar de las versiones contradictorias, su historia siempre será recordada con cariño y admiración, como un capítulo inolvidable en la historia de la televisión y en la memoria de sus innumerables fans. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestra charla de hoy. Hemos explorado la fascinante conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman, y cómo su supuesto amor se convirtió en un fenómeno que cautivó a millones. Hemos visto que más allá de la suerte existe un talento innegable, una química electrizante y la magia de hacer que el público crea en el amor, en la posibilidad de que la ficción pueda tocar la realidad. Hemos analizado la influencia de la industria, la construcción de narrativas y el poder de la ilusión. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis profundo y apasionado. Me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Creen que hubo un romance real entre Demet y Can? ¿Qué fue lo que más les cautivó de su conexión en pantalla? ¿Siguen soñando con ellos como pareja? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber sus opiniones. Son la razón por la que este canal sigue creciendo. Y si les gustó este vídeo, si sintieron la pasión y la intriga que he intentado transmitir, no olviden dejarle un gran me gusta para que sepa que quieren más contenido similar. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman las historias de amor, las series turcas y las celebridades. Hagamos que esta comunidad siga creciendo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Tenemos muchas más historias fascinantes por explorar juntos. Nos vemos en el próximo vídeo, muchos besos y hasta pronto.